Hola chicos, soy Greg de Apple Explained y hoy vamos a explorar la historia de Safari. Este tema ganó la encuesta de votación de la semana pasada, y si no pudiste votar, asegúrate de estar suscrito. De esa manera, las encuestas de votación aparecerán directamente en tu feed de actividad. Ahora, Safari es el navegador web de Apple que se lanzó en el año 2003 con Mac Operating System 10.3 Panther. ¿Podrías preguntarte qué navegador usaba Mac antes de Safari? Bueno, usaba Netscape Navigator, que era el navegador web más popular en ese momento gracias a una capacidad muy especial donde el texto y los gráficos aparecían en la pantalla simultáneamente mientras se cargaba la página web. Aunque hoy en día no suene como una característica especial, los navegadores web anteriores permanecían en blanco hasta que se cargara el 100% del contenido, lo que podía tardar hasta 3 minutos para cargar una página web. Netscape Navigator fue el navegador predeterminado de Mac hasta 1998 y lo que sucedió después fue fascinante. Cuando Steve Jobs volvió a Apple en 1997, la empresa estaba en una situación financiera mucho peor de lo esperado, a solo 90 días de la bancarrota. Esos tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Steve Jobs inició conversaciones con Microsoft, el archienemigo de Apple en aquellos días, e intentó negociar un acuerdo de inversión. Apple tenía una demanda de larga duración, afirmando que Microsoft había copiado la apariencia y sensación de Windows del sistema operativo Macintosh. Esto le dio a Apple cierta ventaja en las negociaciones al ofrecer abandonar la demanda si Microsoft invertía en Apple. Pero había otro factor en juego. Microsoft estaba en medio de una lucha antimonopolio por su promoción agresiva de Internet Explorer, lo cual estaba dañando su imagen ante los consumidores y podría resultar en una demanda antimonopolio del gobierno de los Estados Unidos. Por ende, a Microsoft le convenía negociar un acuerdo con Apple para mantenerlos como competidor. Al concretar el acuerdo, ambas partes acordaron 5 términos específicos. Primero, Microsoft tuvo que hacer una inversión de 150 millones en acciones de Apple sin derecho a voto. Esto implicaba que Microsoft no influía en las decisiones de Apple, a pesar de ser un accionista importante. En segundo lugar, Apple y Microsoft acordarían una licencia cruzada de patentes, compartiendo entre ambas empresas cualquier patente existente o futura creada en los próximos 5 años. Microsoft se comprometería a crear versiones de Mac de Microsoft Office durante 5 años con la misma cantidad de lanzamientos principales que Windows. Microsoft y Apple colaborarían para fortalecer la compatibilidad con Java y su viabilidad como competidor. En quinto lugar, se requería que Internet Explorer fuera el navegador predeterminado en cada Mac, lo cual no agradó a muchos usuarios. Pero el golpe se suavizó cuando Jobs aclaró que los usuarios podían cambiar el navegador web predeterminado de nuevo a Netscape Navigator, que aún se enviaba con cada Mac. Internet Explorer fue el navegador predeterminado de Mac por 5 años hasta que el acuerdo con Microsoft expiró en 2003. Esto permitió a Apple lanzar su propio navegador web. El 7 de enero de 2003, en Macworld en San Francisco, Steve Jobs anunció que Apple había desarrollado su propio navegador web llamado Safari. Se basaba en la variación interna de Apple del motor de renderizado KHTML llamado WebKit. Apple lanzó la primera versión beta para iOS 10 ese día. Siguió una serie de versiones beta oficiales e inoficiales hasta que se lanzó la versión 1.0 el 23 de junio de 2003. Safari estaba disponible como una descarga separada para macOS 10.2 Jaguar, pero se incluyó con el lanzamiento de macOS 10.3 Panther el 24 de octubre de 2003. Aunque Safari era el navegador predeterminado, Apple mantuvo Internet Explorer en la Mac como alternativa. La segunda versión de Safari llegó solo 2 años después e hizo algo bastante interesante. Gracias al trabajo de depuración y optimización del desarrollador de Safari de Apple, Dave Hyatt, Safari 2 fue el primer navegador en pasar la prueba ACID2. ACID 2 era una página de prueba del proyecto de estándares web para exponer fallas en la representación de páginas en navegadores web y otras aplicaciones que renderizaban lenguaje de marcado de hipertexto. Su propósito era fomentar la adopción de estándares universales de desarrollo web para que los desarrolladores web no tuvieran que perder tiempo ajustando sus sitios web para que se mostraran correctamente en diferentes navegadores. Un estándar web universal era crucial. Sin él, es probable que Internet se hubiera fragmentado en bolsillos de contenido incompatible, con ciertos sitios web disponibles solo para usuarios que tenían el navegador correcto.
La prueba ACID2 estaba dirigida especialmente a Internet Explorer, ya que apenas seguía ningún estándar web, algo que frustraba tanto a usuarios como a desarrolladores, ya que tenía tendencia a mostrar las páginas web de manera diferente a otros navegadores. Esto forzó a los desarrolladores web a pasar más tiempo ajustando sus páginas para que se vieran bien en Internet Explorer. Pero Microsoft desestimó ACID describiendo la prueba como una lista de deseos de características en lugar de una verdadera prueba de cumplimiento de estándares. Pero con el tiempo, más navegadores comenzaron a pasar la prueba y la presión aumentó sobre Microsoft para hacer lo mismo, lo que finalmente hicieron con Internet Explorer 8 en 2007, 2 años después de Safari. Además de pasar la prueba ACID2 1.8 veces, mostró un 1.8 veces comparado con la versión previa. El 9 de enero de 2007, Apple presentó el iPhone. Safari debutó por primera vez en un dispositivo móvil y posteriormente ese mismo año, Apple lanzó Safari 3, la primera versión disponible para Windows. En el anuncio, Jobs comparó el rendimiento de los navegadores más populares de Windows, mostrando a Safari como el mejor. Fue entonces cuando Apple comenzó a afirmar que Safari era el navegador más veloz del mundo. Más tarde, pruebas independientes confirmaron que Safari 3 era el navegador más veloz en Windows, tal como afirmaba Apple. Pero esto se refería a la descarga inicial de datos por Internet. Se descubrió que era solo un poco más rápido que Internet Explorer 7 y Mozilla Firefox al cargar contenido estático desde la caché local. A partir de Safari 4 se renovó por completo la barra de direcciones. La barra de progreso en línea azul fue reemplazada por un bisel giratorio con un indicador de carga. El botón para agregar un marcador estaba adjunto a la barra de direcciones por defecto, y el botón de recargar-detener estaba superpuesto en el extremo derecho de la barra de direcciones. Todos estos cambios se hicieron para simplificar la interfaz y hacer que Safari parezca similar a la versión móvil en el iPhone. Safari 4 incluyó nuevas características como Coverflow para navegar por el historial y marcadores, sitios más visitados con vista en miniatura, herramientas de desarrollo mejoradas y un motor Nitro JavaScript que ejecutaba JavaScript hasta 8 veces más rápido que Internet Explorer. Safari 4 también pasó la nueva prueba de estándares web ACID3. Apple lanzó Safari 5 el 7 de junio de 2010, presentando el nuevo Safari Reader para leer artículos en la web sin distracciones y un aumento del 30% en el rendimiento de JavaScript sobre Safari 4. Safari 5 incluyó más de una docena de nuevas tecnologías HTML5 con un enfoque en la interoperabilidad. Por primera vez, los desarrolladores pudieron crear extensiones de Safari para personalizar y mejorar la navegación. Apple también decidió reintegrar la barra de progreso en la barra de direcciones para esta versión. Eso es algo que recuerdo vívidamente, ya que estaba muy contento de tener esa función de vuelta. Safari 6 fue inicialmente planeado como una versión de Safari 5.2 hasta que Apple anunció el cambio a 6 en su Conferencia Mundial de Desarrolladores del 2012. El lanzamiento de Safari 6 coincidió con el lanzamiento de Operating System DIS Mountain Lion el 25 de julio de 2012 y fue directamente integrado en el sistema operativo. Esto implicó que Safari dejó de estar disponible para descarga desde el sitio web de Apple. Los usuarios de Mac con Operating System 10 Lion podían actualizar a Safari 6 mediante una actualización de software, pero no estaba disponible para versiones anteriores ni para Windows. Apple informó que Safari 6 está disponible para Mountain Lion y Lion, mientras que Safari 5 sigue estando disponible para Windows. Safari 6 incluyó características útiles como las pestañas de iCloud, que sincronizaban las pestañas web abiertas en dispositivos iOperating System y Operating System 10. Safari 6 agregó funciones de privacidad, como la preferencia de no pedir a los sitios web que me rastreen y permitir que los sitios web envíen notificaciones a los usuarios de Mountain Lion. Safari 7 fue lanzado en 2013 y trajo mejoras en el rendimiento de JavaScript y el uso de memoria, así como un nuevo aspecto para los sitios más visitados y la barra lateral. Se introdujeron nuevas características como enlaces compartidos y ahorro de energía, que pausaba los plugins inactivos. Las siguientes dos actualizaciones no fueron muy grandes. Safari añadió soporte para WebGL, mejores funciones de privacidad, mayor velocidad y eficiencia, mejor integración con iCloud y un diseño renovado. Y Safari 9 en 2015 presentó la capacidad de silenciar y fijar pestañas. Pero en 2016, Apple compensó las dos últimas actualizaciones con Safari 10.
Agregó muchas nuevas funciones a Safari. Estaba Apple Pay, soporte de imagen en imagen para video, una nueva barra lateral de marcadores, una vista rediseñada de historial y marcadores, zoom específico del sitio donde Safari recordaría cuánto te acercaste a los sitios web, autofill mejorado, mejoras en el lector y la capacidad de reabrir pestañas recientemente cerradas. Pero con todas esas nuevas funciones, te preguntarás qué más podría añadir Apple en la siguiente versión. En Safari 11, Apple agregó características favoritas como el fin de los videos que se reproducen automáticamente. Safari evitaría que los videos se reproduzcan hasta que realmente hagas clic en el botón de reproducción, que es como deberían funcionar todos los videos en Internet. Pero la mejor adición fue la prevención inteligente de seguimiento. Esto evitó que los sitios web instalaran cookies de seguimiento en tu navegador y te siguieran por Internet. La implementación de la característica fue difícil y los principales grupos de publicidad se opusieron, alegando que reduciría los servicios gratuitos con publicidad. Sin embargo, otros expertos elogiaron el cambio. Todo lo mencionado anteriormente es para la versión de escritorio de Safari. Ahora, revisaremos algunas características de la versión de iOS. Comenzando con iOS 1, Safari tenía la capacidad única de marcar enlaces como iconos de clips web en la pantalla de inicio, que actuaban como atajos a ciertos sitios web. También podías guardar una imagen en tu álbum presionándola durante 3 segundos. En iOS 4, la búsqueda se integró directamente en el cuadro de búsqueda, y los usuarios podían imprimir una página web con AirPrint. iOS 5 agregó navegación por pestañas real, como la versión de escritorio pero solo para iPads. También se agregó la lista de lectura, que permitía a los usuarios guardar artículos para después y se sincronizaba en todos sus dispositivos. Y Reader, que no debe confundirse con lista de lectura, organizaría todo el texto e imágenes de un sitio web en un formato más legible mientras elimina toda la publicidad del sitio web. Finalmente, se añadió la navegación privada que evitaba que se guardaran las cookies o el historial web. En iOS 6 se añadieron las pestañas de iCloud, igual que en la versión de escritorio, y las listas de lectura sin conexión permitían leer artículos almacenados sin Internet. La vista de pantalla completa en modo paisaje para iPhone y iPod Touch ocultaba los controles de Safari para mostrar más contenido web. iOS 7 introdujo un icono e interfaz rediseñados, construcción de 64 bits en dispositivos con procesador A7 iCloud Keychain para guardar contraseñas, usuarios y tarjetas de crédito, generador de contraseñas, enlaces compartidos, prevención de seguimiento, controles parentales, aumento del límite de pestañas de 9 a 36 y un campo de búsqueda inteligente unificado. iOS 8 añadió una función de búsqueda para explorar todas las pestañas abiertas. Una nueva barra lateral se deslizaría para mostrar marcadores, lista de lectura y enlaces compartidos. La barra de direcciones se ocultaría automáticamente al desplazarse hacia abajo. La búsqueda de Spotlight ahora está disponible en la barra de direcciones. Al ingresar información de tarjeta de crédito en un sitio web, se ofrecía la opción de escanearla. Se podía habilitar la navegación privada para una pestaña específica y solicitar una versión de escritorio del sitio. Al mantener presionado el botón de nueva pestaña, se mostraban las pestañas recientemente cerradas. iOS 9 introdujo extensiones de bloqueo de contenido para restringir contenido web específico, permitió mostrar contenido web desde aplicaciones con el controlador de vista de Safari y mejoró la vista de lector con opciones de fuentes y temas para leer artículos. iOS 10 incrementó nuevamente el límite de pestañas de 36 a 500. Finalmente, iOS 11 no cambió mucho en Safari, solo presentó una barra de búsqueda más redondeada. Esa es la historia de Safari. Comenten qué características les gustaría ver en la próxima versión. Para votar por el tema del próximo video, suscríbanse. Gracias por ver y hasta la próxima.